Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, especulaciones y por supuesto, muchísimas novedades. Porque hoy, vamos a sumergirnos en un escándalo que honestamente nos dejó a todos boquiabiertos. Como ya saben, en este canal somos unos apasionados del mundo del entretenimiento, especialmente del apasionante y siempre sorprendente ámbito turco. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos un bombazo, una noticia bomba que explotó el 11 de septiembre de 2025 y que, como un terremoto, sacudió los cimientos de la farándula turca. Sí, así como lo escuchan. Hoy en nuestro canal, vamos a hablar sobre el escándalo que involucra a dos de las estrellas más queridas, aclamadas y famosas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan en la memoria colectiva de millones de personas alrededor del mundo, dos rostros que han conquistado nuestros corazones con sus talentos, carismas y, por supuesto, sus actuaciones inolvidables. Dos actores que para muchos parecían tener vidas perfectas, él casado con la deslumbrante Fariye Evcen, ella felizmente unida a Kadir Doğulu. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Qué es lo que desató esta tormenta mediática? ¿Qué es lo que tiene a todos hablando y comentando, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Berlín? Bueno, quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles de este escándalo, desde el momento en que la noticia salió a la luz hasta las posibles consecuencias que esto podría traer, tanto para sus carreras profesionales como para sus vidas personales. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y verdades a medias, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Es la manera perfecta de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, porque aquí, en el canal, siempre estamos al tanto de lo último y lo más jugoso. Y ahora sí a lo que vinimos. Todo comenzó como suele suceder en el mundo del espectáculo, con una filtración. Y no una filtración cualquiera, sino una que parecía sacada de una película de espías. Aunque no hay detalles específicos sobre cómo se originó, la noticia comenzó a circular como un virus informático, propagándose rápidamente por las redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram, donde los fans y los medios de comunicación turcos tienen una presencia muy activa y vibrante. La primera pista o el primer rumor llegó a través de una cuenta de chismes, de esas que abundan en Internet y que son seguidas por millones de personas ávidas de saber lo último sobre sus ídolos. Esta cuenta, con un historial de aciertos y desaciertos, publicó un enigmático mensaje que anunciaba algo grande, algo impactante, relacionado con dos famosos actores turcos. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Quiénes serían? ¿Qué había pasado? El misterio era la comidilla de las redes sociales. Los nombres comenzaron a barajarse. Algunos apuntaban a una posible pelea entre actrices, otros a un nuevo proyecto laboral. La incertidumbre crecía por minutos. Y luego la cuenta filtró la bomba. Las especulaciones se volvieron más específicas. Se mencionaron dos nombres que resonaron como un trueno en la noche, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y la noticia, en resumen, era explosiva. La noticia que conmocionó a Turquía y a tantos países que siguen con fervor las series turcas, era que estaban juntos. Sí, así como lo escuchan. La noticia hablaba de una supuesta relación amorosa, clandestina y apasionada, entre Burak, conocido por su inolvidable papel en Kara Sevda, y hasta entonces, felizmente casado con Fariye Evcen, y Neslihan, famosa por su papel en la misma serie, y casada con el también actor Kadir Doğulu. Imagínense el revuelo. El impacto fue tan fuerte que la noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de reacciones, de memes, de análisis y de debates interminables. El hashtag #Burak Neslihan se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Los fans, por supuesto, no se hicieron esperar. Se dividieron entre el shock, la incredulidad y la búsqueda desesperada de más información. Para muchos, la idea de que sus ídolos estuvieran involucrados en una relación extramatrimonial era algo difícil de asimilar. Para otros, la química innegable que existía entre ellos en la pantalla podría haber trascendido la ficción. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de escándalos y de noticias que generen impacto, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier pista que confirmara o desmintiera la información.
Los paparazzi, como depredadores al acecho, comenzaron a rondar los lugares frecuentados por los actores, esperando capturar una imagen, una prueba, que confirmara sus sospechas. ¿Y qué sabemos hasta ahora? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y las fuentes, como suele suceder en estos casos, se contradicen. Algunos medios con fuentes supuestamente cercanas a la pareja, afirman tener pruebas de que Burak y Neslihan fueron vistos juntos en secreto, en lugares discretos y románticos. Se habla de cenas románticas a la luz de las velas, de escapadas de fin de semana a lujosos hoteles, incluso de regalos caros y costosos que habrían intercambiado. Se mencionan también testimonios de personas que supuestamente los vieron juntos en situaciones comprometedoras. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes es, en el mejor de los casos, dudosa. Por otro lado, los representantes de ambos actores han negado rotundamente la información, calificándola de falsa, de chisme malintencionado, y de un intento de dañar la reputación de sus clientes. Han pedido a los medios y a los fans que respeten la privacidad de Burak y Neslihan y que no se hagan eco de rumores sin fundamento. Incluso se rumorea que están considerando tomar acciones legales contra aquellos medios y cuentas de redes sociales que difundan información falsa y difamatoria. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es verdad y qué no? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una simple invención, un rumor malintencionado, o hay algo más? Es difícil saberlo con certeza. La verdad, como siempre, podría estar en algún punto intermedio. Lo que sí sabemos es que tanto Burak como Neslihan son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ambos tienen una larga y exitosa trayectoria profesional, repleta de éxitos y de personajes memorables, y una legión de fans que los admiran y los siguen incondicionalmente. Además, ambos tienen una imagen pública muy cuidada, han evitado los escándalos y siempre han proyectado una imagen de profesionalismo y de respeto. Burak, casado con Fariye Evcen desde 2017, es padre de 2 hijos. Su relación con Fariye siempre ha sido vista como estable y sólida. Han sido fotografiados juntos en eventos públicos, en vacaciones familiares, y siempre han mostrado una imagen de amor y de complicidad. La idea de que Burak, con esta imagen, pudiera estar involucrado en una relación extramatrimonial, es algo que, lógicamente, sorprende a muchos. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu desde 2016. Su matrimonio, aunque ha tenido sus altibajos, siempre ha parecido fuerte y duradero. Han sido vistos juntos en eventos, han compartido mensajes de amor en las redes sociales, y han mostrado una imagen de pareja sólida y unida. Por lo tanto, la idea de que Neslihan estuviera involucrada en una relación extramatrimonial, también sorprende a muchos. Pero, ¿qué podría haber provocado esta supuesta relación? ¿Qué motivaciones podrían tener Burak y Neslihan para involucrarse en algo así? Bueno, las especulaciones son muchas y variadas. Algunos creen que la química entre ellos, que ya era evidente en Karasevda, que ya era palpable y evidente en la pantalla, nunca se apagó. Que con el tiempo la atracción y el deseo que sentían el uno por el otro se intensificaron y se convirtieron en algo más. Esta es una teoría romántica, pero también, para algunos, improbable. Otros sugieren que ambos actores podrían estar pasando por un momento de crisis en sus respectivos matrimonios, lo que les habría llevado a buscar consuelo y apoyo en otra persona. Esta teoría se basa en la idea de que las relaciones de larga data pueden, inevitablemente, experimentar momentos de tensión, de desencanto y de búsqueda de algo nuevo. Sin embargo, no hay evidencias concretas que respalden esta teoría. También hay quienes creen que todo podría ser una estrategia de marketing, una estrategia orquestada para promocionar un nuevo proyecto en el que ambos estén involucrados. Es decir, una forma de generar expectación y de llamar la atención sobre una nueva serie, una película o una campaña publicitaria en la que participen. Esta teoría, aunque improbable, no es del todo descartable, ya que en el mundo del espectáculo, a veces, las estrategias más arriesgadas y polémicas son las que más éxito tienen. Sin embargo, una estrategia así, si se confirmara que es falsa, podría dañar mucho la reputación de ambos actores. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la noticia de Burak y Neslihan ha tenido un impacto muy grande en la industria del entretenimiento turca. Ha generado un debate sobre la fidelidad, sobre la privacidad, sobre los límites entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de los medios de comunicación y de las redes sociales en la difusión de la información y en la creación de opinión pública.
El escándalo ha puesto a prueba la paciencia de los fans, que, divididos entre la decepción y la compasión, han tenido que enfrentar la posible realidad de que sus ídolos no son tan perfectos como parecían. También ha expuesto la fragilidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, donde la presión mediática, los horarios extenuantes y la tentación están a la orden del día. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, lo más probable es que la historia continúe dando mucho de qué hablar durante los próximos días, semanas e incluso meses. Los medios de comunicación seguirán investigando, los fans seguirán especulando, y los protagonistas, Burak y Neslihan, tendrán que enfrentarse a la presión mediática y a la opinión pública. Es probable que veamos nuevas fotos, nuevos rumores y nuevas declaraciones. Es probable también que se produzcan cambios en sus vidas personales. Tal vez veamos separaciones, divorcios o incluso reconciliaciones. O tal vez la tormenta se calme y todo vuelva a la normalidad. El futuro es incierto. Lo que es seguro es que, sea cual sea la verdad, esta historia ha marcado un antes y un después en la carrera de ambos actores y en la historia del entretenimiento turco. El impacto ya se ha sentido. Las acciones de las empresas que patrocinan a Burak y a Neslihan han sufrido fluctuaciones. Los proyectos en los que estaban involucrados podrían verse afectados. Y lo más importante, la imagen pública de ambos actores ha sido puesta en tela de juicio. El futuro de Burak y Neslihan es incierto. Dependerá de cómo manejen la situación, de cómo decidan afrontar la presión mediática y de cómo logren recuperar la confianza de sus fans. Y bien, amigos, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes de esta impactante noticia. Como ven, la situación es compleja y llena de interrogantes. La verdad probablemente esté en algún lugar entre la negación rotunda y la confirmación explícita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en esta historia? ¿Creen que Burak y Neslihan están juntos? ¿Creen que todo es un montaje? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. La discusión es siempre sana y necesaria. Y antes de terminar, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en el canal, siempre estamos al tanto de lo último y lo más jugoso en el mundo del entretenimiento turco. Así que no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen muchas más novedades y muchos más chismes. Y ya saben, aquí los esperamos con más chismes, más análisis y sobre todo con mucho entretenimiento. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.